en su casa de Barcelona, donde procuró sentarse adecuadamente junto a la chimenea, y la chimenea tenía un busto de José Antonio así. No de Franco, de José Antonio. Que no tenía ningún inconveniente en presentarse como lo que era. Otra cosa es que es listo. En fin, ¿qué tienen en común estos ministros antes de ser? Hay mucha de cooptación, son gobernadores civiles de etapas anteriores. Martín Villa no tan anterior, ¿sí? Pero estos sí. Es decir, han entrado en el juego cuando Blas Pérez ya resta, o cuando Blas Pérez y Raimundo Fernández Cuesta. Han sido procuradores en Cortes, no puede ser de otro modo, han sido consejeros nacionales del movimiento, y lo han sido desde muy pronto. Están integrados en el partido desde muy pronto, en la dinámica del partido. Fraga no sé por qué no sale. Ha desaparecido. Pero en cualquier caso es ese hueco de ahí. ¿Sí? Ese hueco de ahí es Fraga. Lo delata lo del cargo anterior desde el que llega al ministerio de Gran Bretaña. Otra cosa que hay que fijarse. ¿Gobernador civil dónde? ¿Gobernador civil dónde? No en Madrid. Madrid es un gobierno civil simbólicamente muy importante, pero en la práctica muy poco porque está al lado de los ministerios. El de Barcelona es el siguiente en dimensiones de importancia y está lejos de los ministerios. Allí solo va gente seleccionada. Ni Tomás Garicano ni Martín Villa son imbéciles. Se les puede insultar de muchas maneras, pero no pesan. ¿Por qué son importantes? Hombre, Arias no lo es por alcalde de Madrid, lo es por haber sido director general de seguridad. García Hernández por haber sido director general de administración local, es decir, por haber estado en el ministerio antes de ser ministros. La cooptación es absolutamente interna, hay una endogamia brutal. El caso de Fraga no. También es el que menos una. Son 6 meses. ¿Qué profesiones tienen esos altos cargos que hemos ido viendo para que los caractericéis? Pues fundamentalmente son funcionarios civiles. Es el número superior, o funcionarios militares, pero funcionarios en cualquier caso. Todos viven del erario público desde antes de ocupar sus cargos. Es un Estado que se representa a sí mismo. En cuanto a los altos cargos militares, tengámoslo claro, aquí no hay chusqueros. Estos no son gente de vida cuartelera. No son el típico tío barrigón de cantina. Estado Mayor, de la élite del ejército, cuerpo jurídico, que son señores que primero han estudiado Derecho y luego se han sacado las oposiciones, y que usan el uniforme cuando tienen más remedio, porque les gustan otras cosas, digamos. Y sí, un arquille, nos ha colado un arquille, que de todas formas, como supongo que todo el mundo sabe, son los intelectuales del ejército porque saben matemáticas. Para calcular el tiro tienes que saber. Pues vamos rápido. Categoría profesional de los funcionarios en esta etapa final, Pues bueno, abogados del Estado, fiscales, técnicos de administración civil, inspectores provinciales, no por casualidad, de trabajo, Ministerio de Trabajo, OSE, francistas, sanidad dentro del Ministerio de la Gobernación y lo único que se desmarca, Hacienda. ¿Quiénes son los otros? Pues bueno, un médico, un ingeniero, un estadístico. No estamos hablando de solamente cooptar falangistas o no falangistas. Estamos hablando de cooptar gente con una cierta preparación y un cierto recorrido. Y fundamentalmente pegados al Estado en ese juego de confusiones de ser falangista y funcionario. Las dos cosas. Que eso es lo que confunde partido y Estado. Porque llegará un momento en que todo el mundo estará pensando que el de al lado tiene que ser falangista como él. Por Dios, eso es lo normal. ¿Cómo va a ser subsecretario o director general un tío que no ha estado en el partido? Y luego ya discutiremos si es fascista de verdad o no lo es. El partido está. Y es el juego de confusión. En cuanto a la militancia, pues ahora no se puede apreciar exactamente, pero hay un proceso de sustitución similar al de los gobernadores civiles. Empezamos con falangistas viejos, acabamos con falangistas nuevos. Igual. Y tiene lógica que sea igual. Porque a eso se le llama política de Estado. Se toma en algún momento una decisión, que ya veremos si la localizamos, de que ahora hay
falangistas, porque estamos cerca de la guerra, los de José Antonio, y luego, cuando estos se van haciendo mayores, porque bueno, el tiempo pasa, pues hay que reemplazarlos por tipos formados en la disciplina del propio régimen. Y claro, eso se puede comprobar también con el cambio generacional, que no solo es generacional, sino que es rejuvenecimiento. Cuando llegue la transición son jovencitos, lo cual significa que son ambiciosos, y que van a estar disponibles, que es de lo que se trata. En fin, ¿de qué otros cargos proceden? Del propio Ministerio de la Gobernación, en una cantidad absolutamente brutal. ¿Qué más puedo decir? Bueno, esto es simplemente ver los altos cargos de gobernación que llegan a ministros. Fernando Leñán no ha encontrado la foto. Estos son los que llegan a ministros con Arias Navarro. Antonio Carro, Leonardo Esteban, Luis Rodríguez de Miguel. Sigue. No se le agotan nunca las pilas a Luis Rodríguez de Miguel. Con Adolfo Suárez, pues lo mismo, pero tipo SEO. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan al del bichito? Que si se caía de la mesa se mataba. Sancho Roce. Impagable. Esa rueda de prensa la tengo grabada desde mi adolescencia. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Sí. Algunos y otros, ¿no? Digamos, aquel aceite de colza, y quién provocaba la síndrome, la neumonía atípica, se habló de todo hasta que este señor salió en televisión para explicarlo. Es oriundo, lo conocemos. Sí, también es de por aquí. Esto lo provoca un bichito tan pequeño, que si se cae esta mesa al suelo, se mata. Y nos quedamos todos tranquilos. De que el enemigo era muy pequeño. Y este también lo conocéis por aquí. Porque también estuvo y llegó con José María Aznar al ministerio, pero antes había sido también director general, subsecretario, con Fraga, en el 76. Aquí sorprende menos. En otros lugares, hostia, ya, con Fraga en el 76. O sea que no era muy demócrata, ¿no? En colores. Garicano va a nombrar como nuevos a los amarillos. Esto ya no es político, la política está puesta. Pero va a conservar una parte de lo que le ha legado Alonso Vega. Y lo nuevo, pues muy nuevo no es. O sí es nuevo, pero porque es Frente de Juventudes. Y son los fundamentales, porque esto es lo de menos, lo siento. Cuando tenga que reemplazarle, pues sanidad, tráfico, hombre, no es lo fundamental. Este es el que, si os habéis fijado, es el que es. Es un caso único, pero militante de fondos. Este señor después volvió al núcleo familiar para dedicarse a los negocios. Empresario modelo, BBVA, etcétera. Pero hizo sus pinitos políticos por aquí. Cuando llegue Arias, mantiene alguno todavía de Camilo Alonso Vega, mantiene una parte de Garicano, nombra a los nuevos es un decir, ahí sigue Luis Rodríguez de Miguel, y a su cuñado, también, pero quiero decir, no, hay cosas que no cambian, entonces es lógico que no cambien tampoco sus subordinados. Etapa García Hernández, pues sí, hay renovación, pero ¿de qué? Frente de Juventudes, a esta señora hoy la llaman feminista algunas, no entiendo por qué. Además, le dan lo típico. Mujer, beneficencia, pero le cambiamos el nombre. Cercanas. Este señor estuvo implicado. Y es algo que va a seguir pasando. Estos son los de Fraga, aquí sí, todos nuevos. Es el momento probablemente de mayor renovación, de menos falangistas, incluso un Tácito, pero es breve y oscuro, porque a mí me gustaría saber qué hace este señor aquí. El coronel San Martín, que procedía de los servicios secretos de Carrero, es el director general de tráfico con Fraga. Este señor estuvo implicado y condenado en el 23F.
Aquí no dirigía tráfico, lo siento. Estaba haciendo otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? No lo sé. ¿Le dio tiempo? Tampoco lo sé. Pero estaba haciendo otra cosa. En fin, supersónicamente, con Martín Villa, el azul fue absoluto. Esto me lo ha fastidiado, porque esto también tiene que ser también en blanco. Simplemente significa que todos, uno tras otro, proceden del mismo lugar que su ministro. SEU, Frente de Juventudes. Todos. Absolutamente todos. Y muchos han sido antes gobernadores civiles. Y eso va a seguir así hasta el final. En el momento en que el Ministerio de la Gobernación se va a dejar de llamar de Gobernación. Y se va a crear el definitivo de Interior, donde todos siguen siendo lo mismo. Azules, 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 azules. Y aquí se van a proceder, ya no... Esto es lo único que uno puede considerar que entra en la transición y que pueden parecer opositores, pero que no lo son. Vicente Capdevila, del Opus, había sido alcalde del Hospitalet de Llobregat en los 70. Opositor. Estos son adictos no integrados. En el partido. No integrados en la organización. Y a partir de aquí, de verdad que es lo último es cómo sigue el gráfico, aquel que hemos dejado en el 57. Caída libre de los falangistas viejos, porque ahora sí son viejos de verdad, y ascenso brutal de los falangistas nuevos procedentes del Frente de Juventudes. Cualquier otra militancia va a desaparecer. Se acabó. Porque estos partidos ya no tienen juventudes. De hecho, no existen como partidos. La JAP no existía en los años 60. Con lo cual, nos encontramos finalmente otra vez con los grises. Pero ya os lo anticipo. Un montón de estos grises son cargos de Falange que ni entraron en Falange antes de la guerra, ni son suficientemente jóvenes como para haber entrado después, sino que entran durante la guerra o en la posguerra, y casi todos son excombatientes hasta que llegamos a los años 70, donde aquí también entra gente joven. Con lo cual, en fin, los militares, os digo, reducidos a la misma expresión, y lo que me parece que es la conclusión a la que deberíamos llegar. ¿Quién manda? Pues sí, Santiago Loperdón nos lo dice. Cruïlles se queja de que manda la Secretaría General del Movimiento. Fraga se queja de que cuando él es ministro manda a Suárez, porque es el secretario general del Movimiento, y llegan a un pacto de caballeros a mitad y mitad. Luego, cuando analicemos esto, no basta con seguir a estos señores, que son los que he puesto antes. Hay que seguir a estos. Porque son estos los que están tomando decisiones. Y eso, venga. Bueno, pues muchas gracias por hacer el esfuerzo de solo pasarte 10 minutos, porque teniendo en cuenta la cantidad de información, no solo información en un sentido plano, sino información con muchísimo contenido y que pienso suscita muchas preguntas. Entonces, te insistía un poco lo del tiempo porque yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Abrir un turno y ver un poco también a partir de lo que surge aquí, pues que nos aclares algunos puntos que claro, que tuviste que pasar así muy por arriba, ¿no? Abrimos entonces un turno. Tito, Carmen. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad es que es un caudal de conocimiento para un asunto del que somos bastante ignorantes, incluso los que trabajamos un poco en los países. Digamos que la historiografía sobre el franquismo, tal como tú la presentabas, bueno, yo me veo mucho con lo que decías y cómo lo decías, porque efectivamente un poco uno tiene la sensación de que la historiografía del franquismo va cambiando. Primero uno ve el mito, trampa y engaño. No sé si los engañados son los historiadores o alguien nos engaña, que también puede ocurrir, ¿no? Esto no es una pregunta, pero sí es una reflexión. La pregunta es una.
Y me da la impresión, esta es la primera pregunta, que salgas un poco, y casi me alegro si es así, ¿no?, a tu ser. Porque de todos los que escribieron al principio, es el único que parece que sabe lo que quiere decir, que es honesto con las fuentes y con lo que dice, que no especula innecesariamente, que conjetura y pregunta y afirma. Claro, como él era católico, se le echaba un poco la... y UCD, bueno, parecía que no. Pero cuanto más tiempo pasa, me alegro de lo que dice, porque yo tampoco era un gran seguidor suyo, pero cuanto más releo, más me doy cuenta de que había fuentes y había trabajo y había introspección en el pasado, ¿no? Eso por un lado. Las preguntas son otras. La pregunta es, digamos, con todo este recorrido y con todo este bagaje, llegamos al final, ¿no? Entonces, ahí hay una intriga, que es en la transición, una intriga para mí, ¿no?, y parte de la intriga también para ti, que es Fraga, primero, en el 76, y después Martín Villa. Entonces, claro, tú dices, Fraga no venía de ese cursus honorum. Hay un cursus honorum muy bien definido, que tú compruebas, al que sí pertenece Martín Villa entre los nueve. Pero Fraga también procedía de Falange, también procedía del movimiento, pero no del núcleo central. Siempre había estado ahí, y sus cargos lo demuestran, pero, por decirlo de alguna forma, da la impresión, esto es una pregunta, ¿no?, da la impresión como si se produjese una escisión de edad y de posición, ¿no?, dentro del movimiento. Por un lado están los jóvenes, pero no tan jóvenes, que ya han tenido experiencia, y ahí está Fraga, y por otro los jóvenes, que como en el 36 son los que están dispuestos a hacer todo lo que hay que hacer, ¿no?, Martín Villa. Y ahí se produce ese cambio, Martín Villa y su área. Y es un cambio que tiene una enorme entidad, porque son los, no mencionaste la expresión, pero también lo introduzco para pedir tu opinión, los que eran aperturistas como Fraga y los que eran falangistas jóvenes. Los aperturistas como Fraga, incluidos los otros que citas por ahí, como Carro y el propio Romay, se van a Alianza Popular, y los jóvenes montan un CD. Más o menos, este es el guión, si no me equivoco. Y otros van desapareciendo, ¿no? Y los que están en el aparato, recuerdo lo que vimos en la tesis en la que coincidimos en... ¿A dónde se van? Te pregunto, aunque sea intuitivamente, ¿a UCD, aunque sean mayores? ¿A UCD o a Alianza Popular? Los del aparato, es decir, los que no llegaron a ser ministros, pero están... ¿Qué pasa, por ejemplo, con este de Miguel? ¿No? Si pasa algo, no sé. O se va para su casa o se va para una empresa. Esta es la pregunta. Luego hay otra cuestión que tiene que ver con San Martín. San Martín, si no me equivoco, y si alguien lo sabe, es cierto que está con Carrero, pero también está con Fraga, en el Ministerio de Información, que consiguen que todos pensemos que es de turismo, y como muy bien has demostrado, es de información o de memorialismo desde el minuto uno, cosa que yo he conocido. O sea, este detalle que me parece muy revelador y muy importante, ¿no?, de qué significa turismo que viene de la República, incrustado en ese ministerio, ocupado por Ibolín, como construcción de la memoria de la guerra desde el minuto uno en el frente. Me parece muy revelador, porque luego, evidente, la memoria que hoy tenemos y que se ha construido es de los paradores de Fraga, cuando en realidad era el ministerio de información de una dictadura. De información. Curiosamente, no de prensa y propaganda, le han cambiado el nombre, pero incluso orwellianamente es mucho más duro, ¿no?, toda la información. Y si no me equivoco, me corregirás, si lo sabe, ahí está San Martín, con él. Por eso yo creo que después está en el Ministerio del Interior, porque busca, digamos, esa continuidad con sus fieles, que es otra característica que tú has dejado muy claro, ¿no? Es decir, parece una broma esto de que estaba en Zaragoza con Serra de Unidos. Claro, es que solo se fían de un núcleo al que le deben es una contación en el sentido más, no sé si llamarle medieval, interno. Bueno, eran estas dos cuestiones, tres en realidad. Pero bueno, es que me ha suscitado muchísimas más cosas, pero, en fin, muchas gracias. Contesta. Son tres, ¿no? Sí, pues yo le he cogido más cariño a tu ser post-mortem, lo siento que se muriera, era suficientemente joven como para haber estado mucho más. A medida que he ido profundizando en sus monografías, muy buena historia. A lo que algún día alguien me aclarará o no, es por qué mantenía como haceres dos líneas de investigación.
una de cara al público, que además es la que ha llevado a que haya tusellanos que afirman cosas que ni siquiera Tusell dijo jamás. Le han llevado muchísimo más lejos. Y luego está el investigador religioso que ha sacado muchísimas cosas. Lo que pasa es que siempre tiene compromisos con lo que saca. Porque no es gratis llegar a los papeles de Rodezno, no es gratis llegar a los de Carrero, no es gratis llegar a los de Artajo, y entonces hay que hacer equilibrios. Entiendo por qué lo hacía, ¿eh? Además, cuanto más envejezco yo también lo entiendo mejor. Porque si no, no llega nunca. Hay efectivamente, y por eso he querido sacar ese gráfico, no solo un relevo generacional, sino un rejuvenecimiento. Hay un salto generacional. Ahí hay una pelea. Cuando llega la transición están esos que tú has caracterizado. Y en esa pelea solo la puede ganar el que en el momento crucial controla el aparato, aunque sea para desmontarlo. Es eso. Por eso monta el UCD. El UCD al principio no es lo que acabará siendo. Y en los UCDs locales, que los hayas trabajado mínimamente, que no es mucho, lo que ves es que bueno, se hacen desde el gobierno civil. Lógico. Porque el gobierno civil no es solo el gobierno civil. Es la jefatura provincial del movimiento, es decir, son los que tienen una red de verdad orgánica en todas partes. Luego, no todo el mundo les va a seguir, no, porque hay gente que prefiere estar en la ocupación nacional del 18 de julio y presentar aquella cantidad infinita. Siempre se dice que las izquierdas van divididas. La falange en el 77 y en el 79 no va dividida, no es broma. Hasta el punto que algunos utilizan un nombre cuyas siglas es FEA. Y hay que ser cretino para presentarte a las elecciones siendo de la FEA. No puedes ganar, es imposible. Pues eso, que ahí hay una pelea entre generaciones. Yo creo que el resquemor de Fraga es me lo jodisteis cuando mejor lo tengo. Y ahí hay algo incluso personal, con Suárez. Porque no... En fin, le cortan el vuelo. Efectivamente, Fraga es falangista de en medio. Si hubiera tenido que colocar a Fraga en una lista de gobernadores civiles, hubiera dudado entre ponerle arriba con los frentes de juventudes SEU, estuvo en el SEU, pero muy pronto, ¿sabes? Casi te puede pasar desapercibido, como me debe haber pasado desapercibido con otros, o ponerle en el gris, claro, si me pasa desapercibido, porque no es de los antes de la guerra, y él ha hecho un gran esfuerzo durante toda su carrera por civilizar su aspecto y no mostrar demasiado el uniforme. En ese sentido es muy listo. Muy listo. Y la construcción de equipos de política es que funciona así. Yo se lo oí contar por primera vez a un decano a punto de emitir, al equipo que tenía que sucederle. Cuando configuréis el equipo es muy importante la base de confianza y que al menos uno o dos sea un hombro en el que apoyarte, sino un hombro en el que llorar cuando lleguen los malos momentos. Y creo que los equipos se construyen bastante así. Y era un decano. Sí, era un decano, un decano acercado por los estudiantes en su despacho varias veces, pero eso no dejaba de ser un decano demócrata, además demócrata. Pero Serrano, por ejemplo, que organiza el ministerio así con esos conocimientos personales, es que organiza así algunos nombramientos de gobernadores civiles. Hemos visto que hay un pequeño porcentaje de gente de la CEDA al principio. Pero claro, Serrano no se va a fijar de cualquiera de la CEDA era una jaula de niños. En catalán decimos tants caps, tants barrets, tantas cabezas, tantos sombreros. Hay un momento en que hay 6 gobernadores civiles con militancia en la CEDA y 5 son manos. No hay equívoco, de la Acción Popular Agraria Aragonesa, donde militaba el profesor. Y así todo queda en casa. Hay cedistas, el mundo cedista puede estar contento porque tienen un espacio, pero son de los míos, todos, del primero al último. Por eso se van todos a la calle en cuanto llegan. ¿Sí? Cedistas y encima manos. Y empieza a meter navarros en las cosas. Sí, buen día y muchas gracias por la cantidad de datos, y no solo exhaustivos, sino minuciosos, y por, como decimos aquí, el fío conductor.
Yo te quería hacer una pregunta, dada esa cantidad de datos y de información que manejas. ¿De qué manera el Opus Dei y, por lo tanto, esa tela y esa trama se inmiscuye en ese organigrama, dado que uno de ellos, Romay Beccaria, que aún hoy ostenta un cargo gubernativo, es una de las cabezas representativas de esa estructura, que es mejor como llamarle. Incluso el presidente de la Xunta forma parte de esa estructura, siendo un discípulo directo de Romay Beccaria y, por lo tanto, colocado más allá de los votos dentro de esa estructura. Gracias. La respuesta está aquí. Ahí. Maurice Marrodán. Es el único caso claro de un individuo que juega con esas cartas. Es decir, en la medida en que son gente de partido, independientemente de que aquí hay algunos que son falangistas de primera hora y socios de la Acción Católica Nacional Propagandistas, las dos cosas al mismo tiempo, que no hay contradicción ninguna. Al fin y al cabo, a mí me gusta recordar que Franco hizo fusilar a un propagandista católico en plena guerra civil, que se llamaba Carrasco Formiguera, porque era nacionalista catalán, pero que era igual de nacional católico que los otros. Entonces, ese es el lugar donde tienen una presencia mayor y continuada. Son 11 años en la Dirección General de Administración Local, pero no conozco las características suficientes de este individuo para saber a qué estaba jugando. Lo que sí sé es que hay gente en Barcelona, del Opus, en torno al alcalde Porcioles, que cuando tienen que hacer una gestión en el ministerio van ahí. Y que en ocasiones le piden peras al olmo, que es que a ver si puede influir en que el nuevo gobernador civil de Barcelona sea más amigo de Porcioles. Pero ahí, el otro dice que esto no es lo mío. Yo desde mi espacio no tengo capacidad cero para influir en ese tipo de nombramientos, ni siquiera los de alcaldes, que se libran también en la subsecretaría con el apoyo de todos estos señores de aquí, que van ocupando el cargo uno tras otro, que es política interior. Las circulares que reciben los gobernadores civiles con instrucciones políticas tienen dos procedencias. En el archivo provincial de Palma las han recogido en un único expediente y quedan preciosos. La mayoría, especialmente en los años de Arrese, proceden de la Secretaría General del Movimiento, que les da instrucciones como gobernadores civiles, no como jefes provinciales. Y la otra parte sustancial proceden de la Dirección General de Política Interior. Por ejemplo, les contaba cómo tenían que hacer las elecciones por tercios y todas estas cuestiones. Con seguridad, supongo que hablan cuando hay problemas, nada más. Y el resto, bueno, pues tienen un protagonismo menor. Papel que no tiene tanta cosa. El Opus, en mi espacio, aparece ahí, pero ni antes ni casi después. Salvo ese fichaje que os decía que tiene Martín Villa, de Vicente Capdevila Cardona, que era del Opus. Había sido alcalde del Hospitalet, pero es exclusivamente porque creo que él se lo encuentra ya cuando es gobernador civil de Barcelona, se da cuenta de que es un tío listo, porque lo es, y entonces le ficha. Porque hizo unos informes muy lúcidos en el año 74, este Vicente Capdevila Cardona, que debió después ver Martín Villa, sobre cómo había que organizar las elecciones con calma para evitar que, si por ejemplo se les ocurría presentarse una candidatura de ecocentrista, comunista o demás, no les arrasara, porque lo tenían clarísimo que en Hospitalet, en Barcelona o en Cornellà no iban a ganar unas elecciones limpias en su vida. Y hace un informe muy serio sobre este tema. Más. Había Daniel, por Ariot, yo también. Vamos, a ver si podemos juntar algunas. Vale, Sí, de acuerdo. si es posible, salvo que la pregunta no me interesa. Más que una pregunta, es un poco una reflexión, ¿no? Yo lo que veo aquí, ¿no? en esta presentación de saber enciclopédico, que me ha gustado mucho, porque me gusta mucho el enfoque prosopográfico, porque nos ayuda a entender muchas cosas, es que el verdadero avance de la historiografía sobre el franquismo solo responde al trabajo con pico y pala, ¿no? Es un poco mi sensación, ¿no? Y bueno, a mí me gusta coger el pico y la pala, ¿no?
Pero lo que me llama la atención, ¿no? Y no sé a ti te lo llama, es por qué el discurso historiográfico fundacional del franquismo sigue siendo tan potente en cierto sentido, porque en los últimos, pongamos, 20 o 25 años ha habido una cantidad muy importante de investigación empírica que a veces tengo la sensación de que no ha sido capaz de integrarse suficientemente bien en lo que sería el mainstream, o sea, la corriente principal del discurso historiográfico, ¿no? Y tal vez porque ese discurso historiográfico se elaboró en un momento muy concreto de la profesión, cuando la historiografía se estaba todavía construyendo, una historiografía democrática, pues ha ocupado unas posiciones de fuerza que son muy sólidas, ¿no? Y sin embargo, pues hay mucha investigación de base que todavía no está suficientemente bien integrada, en mi opinión, ¿no? Y una cosa que me llamaba mucha atención, me llevó a pensar en eso, para mí, pues haciendo mi tesis hace 15 años, un libro que fue fundamental y que recuerdo un poco a esto, es el de Centros Políticos y Identificación en España, de Javier Mir, ¿no? Que es probablemente ha sido el enfoque de referencia para seguir hilos toxicográficos hasta muy recientemente, ¿no? Eso sería un poco la reflexión general. Y respecto a una cuestión que ha salido después en el debate, que me parece muy interesante, porque ahora me tiene bastante implicado en ello, es el tema de que tú dices que la construcción de las candidaturas provinciales desde la UCD se hace utilizando la herramienta del gobierno civil. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo en la investigación de esto, además tú ya en el libro de los ayuntamientos en Cataluña ya en la parte final hablabas de eso, ¿no? Sin embargo, me da la sensación, por lo que veo yo, por lo menos aquí en el sur de Galicia en los últimos tiempos, que realmente, aparte del gobierno civil, hay veces que con lo que se hace desde el gobierno civil no llega para cubrir los cuadros que son necesarios, ¿no? Y entonces hay una especie de competición entre UCD y AP, Coalición Democrática, donde hay que, incluso el PSOE entra a veces, donde, vamos, se pesca con anzuelo a cualquier otra red constituida que está bien relacionada con el ámbito político, pero que no tiene una definición política necesariamente clara, ¿no? Esto me parece muy interesante. ¿Y por qué me parece interesante? Porque al final, al menos en el ámbito local, eso nos llevaría a reclamar una cierta autonomía de los actores locales en la construcción de las estructuras político-institucionales y de la administración, ¿no? Esto me parece importante, ¿no? A veces tendemos a pensar, no ha sido el caso, tampoco aquí lo has visto desde el centro, ¿no? Seguramente, tú lo sabes, los gobiernos civiles tienen sus dinámicas, tienen autonomía, y los poderes locales tienen cierta autonomía. Y en el momento de la transición, ese grado de autonomía va a ser importante, es decir, la relación no va a ser directa, va a ser una relación de dos direcciones. Y eso creo que todavía no está suficientemente, tampoco bien integrado, también en los discursos genéricos, sino en los discursos historiográficos más especializados. Sí, es más una curiosidad, una pregunta, porque cuando hablabas de esos turistas que venían en el año 38 a esos lugares de memoria, esos lugares memorísticos, eran turistas extranjeros, bueno, me pareció entender. Y si eran turistas extranjeros, ¿de dónde venían? Porque suponía que eran de Alemania o de Italia, porque no me imagino turistas que vengan a un país en guerra a ver ciertos lugares de memoria. Entonces era simplemente así. Aprovecho y te hago yo también una pregunta. A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo de la primera etapa, cuando hacías esta presentación, ¿no? Dividiendo entre aquellos que no tenían militancia anterior, hablando de preguerra, luego situabas un poco a estos cedistas, etc. Y claro, la reflexión que me venía a mí a la cabeza, ¿no? Es si tenemos en cuenta, que a veces parece que lo perdemos de vista, ¿no? Si tenemos en cuenta cuál era la distribución electoral y de militancia de la derecha antes de que tenga lugar el golpe de Estado, lo que llama la atención es la presencia tan absolutamente ridícula de gente de la CEDA, ¿no? Es que no estamos hablando de que la CEDA sea un partido que tenga una presencia electoral anterior semejante a la de Falange, ¿no? Es que Falange no era nada, eran muy pocos. Entonces, quizá, o sea, lo que tú estás presentando aún realza todavía más el peso de esa falange de preguerra, en el sentido de que tuvieron que buscarlos debajo de las piedras en algunos casos, porque el número de militantes camisas viejas no permite
nutrir con comodidad lo que sería un organigrama tan amplio como el que estás hablando tú, lo que sí permitiría, por ejemplo, la militancia en un sentido mucho más amplio y más laxo en la acera, ¿no? Entonces realmente parece, lo que se deduce de aquí es que la mayor parte de gente que pertenecía a partidos políticos de derecha o partidos políticos en general antes del golpe del 36 estaba vetada para poder acceder a estos cargos. Pregunto, no sé si eso se puede inferir un poco de lo que tú estás diciendo, y que es una cuestión además que da una idea también de lo que se entendía o lo que suponía militar en Falange antes del golpe, si eso era una militancia política o no. Es decir, porque a veces te encuentras, ¿no?, con que cuando están justificando en el momento del golpe por qué están poniendo a unas personas y no a otras en los cargos, una de las razones que aducen es: esta persona es de Falange, por lo tanto no es político. ¿Por qué es de Falange? Falange no es un partido político. Eso es lo que aducen, ¿no? No sé si esa lógica se sigue manteniendo a medida que va avanzando el régimen, ¿no? Y encaja un poco con esa visión tan simpática, ¿no?, entre comillas, que tenía Franco de toda esta gente. Gente muy interesante, porque gente que no es política, como yo, que no hago política, ¿no?, como decía Franco. Bueno, y la otra pregunta tiene un poco relación con esto, y también creo que en parte con lo que preguntaba Daniel, y es la cuestión de cómo podemos entender todo este funcionamiento en una lógica de estudio del clientelismo. Y, por ejemplo, me parece interesante saber, cuando cambiaba el ministro de Gobernación, ¿cambiaban los gobernadores civiles? ¿O tenemos gobernadores civiles que son capaces de pasar por encima de los ministros de Gobernación? Del mismo modo, y estoy pensando en otros periodos históricos, cuando pensamos en un régimen como la Restauración, sabemos que la dinámica de funcionamiento del Estado es bastante más compleja que un Ministerio de Gobernación que hace las elecciones y entonces le dice a lo que tienen que hacer a sus clientes locales. Esto en el franquismo, a partir un poco del estudio que estás haciendo tú, ¿cómo funciona? Es decir, tú dices, la persona que está en el Ministerio de Gobernación tiene poder. ¿Tiene poder en todas las provincias? ¿O hay gente en las provincias que tiene más poder que el propio ministro de Gobernación? Vale. Eso es un poco las dos. Si quieres contar, porque si no, claro. Sí, claro. Y luego a lo mejor seguro que va a haber alguna cosa. Voy moviendo de monto los que están. Lo del turismo me gustaría saberlo a mí también. Yo tengo la sensación de que se trata de un turismo orientado a visitas oficiales, más que a turistas propiamente dichos, para hacer una cierta representación, y luego no sé qué éxito va a tener, porque el problema ya no es que el país esté en guerra, el problema es que cuando deje de estar en guerra van a estar en guerra todos los demás, con lo cual ni siquiera... Esto probablemente tarde. Yo todo lo que tengo sobre ese tema son decretos del BOE. Decretos del BOE dicen, hay que montar esto, montamos esto. 15 días después, sale a concurso 14 plazas de conserje, 18 de guía. Bueno, lo están montando, luego esta gente al final algo hizo o se esteó, también puede ser, todavía tocándose las narices, porque esto no tuvo al final ninguna repercusión. Pero la voluntad es muy clara, y el hecho que después la Dirección General se desplaza hacia prensa y propaganda en el 51 implica que la visión que tienen de ellos sigue siendo lo mismo. Luego ya cambiará, pero en el 51 nadie está pensando todavía en tour operadores y honeymoon en Mallorca, que bonitos carteles que estiraban. La reflexión que hacías, Daniel, del salto entre la monografía y el discurso más general, a mí también me preocupa, porque creo que en el discurso más general, primero, hay algo que es inevitable, avanza mucho más lento que lo que puede ser la migración, porque tampoco es tan fácil publicar libros, y menos aún libros generales, porque las editoriales son reconsagradas en este sentido, y cuando tienen algo vendible todavía, sin tener que desembolsar nada, lo siguen vendiendo. Así hemos tenido, bueno, manuales que han atravesado 30 años, donde se decían cosas que ya se habían convertido, con cariño, en verdaderas gilipolleces, pero que seguían estando ahí, no solo sobre el franquismo. Van tirando y van tirando. A mí me desespera incluso más. ¿Cómo va a llegar después eso a la divulgación mucho más amplia? Porque el ritmo de renovación de los materiales que llegan a los institutos, que es el único momento
en que una parte importante de la población va a hacer historia en su vida, aunque no mucha, y desde luego tampoco tanta de franquismo, porque tienen que saber todo. Desde que bajaron del árbol hasta la reina. Cuesta. Pero lo sorprendente es dentro de la profesión y dentro de la especialidad incluso. Yo pagaría, con gusto, no mucho, pero pagaría por, no sé, hacer una gamberrada, tipo colarme en la clase de alguien a ver cómo lo cuenta. Para saber si eso al menos evoluciona cuando hablamos con los estudiantes. No lo sé, no tengo ni idea. Porque creo que cuando haces eso, aún es muy sencillo organizar el programa académico con las etapas que ya están puestas, luego matizas y la inercia es muy cabrona, por no decir otra cosa. De acuerdo en la reflexión sobre el poder político en la transición, que es más complejo que montar eso, porque efectivamente es que ni siquiera los UCD de Barcelona tienen bastante con lo que están tocando a partir de eso. Es lo fácil. Lo primero, lo que si funciona, van a estar mucho más cómodos. Pero después en Barcelona se van a buscar, cuando hay que hacer listas, a Juan de Dios Ramírez Heredia, que es el líder de la comunidad gitana, y que no es precisamente el movimiento. Y ese señor que luego se va a pasar al sol. Porque una vez está metido en harina, como diputado, se siente incómodo, y no es porque sean payos, porque le han engañado, y entonces va a otro lugar. Entonces, sí, con tal de que no lo echemos muy hacia atrás. En la transición hay un momento en que nadie se siente seguro, y hay prisa, y eso significa que hay que efectivamente tender redes hacia lugares. La transición en el fondo la palabra es horrorosa, pero se utiliza constantemente, empoderamiento popular entre comillas, a todos los niveles. Con lo cual de repente una red local que era dependiente se puede convertir se enveran todos, y todos luego tienen estatutos de autonomía, y todos tienen parlamentos, y todos no sé qué, y algo que era para esas mismas personas probablemente 10 años antes impensable, herejía, se convierte en coño, pues esto de los estatutos de autonomía está muy bien, esto de la descentralización se nos hubiera podido ocurrir antes, porque efectivamente hay gente que ahí va a reciclarse absolutamente y que además va a mandar. Y eso tronca, creo, por la última parte de tu pregunta sobre el clientelismo. ¿Hay clientelismo en el franquismo? Es evidente. ¿Cómo lo diría? Hay más poder por abajo que por arriba del muro, por un solo motivo. Más, pero creo que hay uno que es el principal. En la restauración, el poder local es el muñidor de votos. Y el poder central, mal que bien, depende de los votos. En el franquismo se pasa. En el franquismo no hay votos, no hay que votar nada. Luego, en última instancia, ¿qué te ofrece el poder local? Es decir, ¿qué es el producto que te va a vender? Bueno, apoyo. ¿Pero apoyo que se traduce en qué? En no montar líos. De la capacidad para ofrecer no montar líos que tiene la gente que se mueve en un entorno conservador, de derechas y demás, es mucho menor que la que tiene la gente de izquierdas, que tradicionalmente monta líos. Tapa eso. Como el producto que tienen para venderle al gobierno es más débil, van a ser más débiles. No van a dejar de existir, pero difícilmente pueden condicionar políticas de Estado, ni casi podría políticas regionales. ¿Que pueden condicionar políticas locales? Sí. Claro, ahí sí. Porque es que el territorio lo conocen ellos. Y si esto de pasar por aquí o por allí no es algo que se pueda discutir políticamente desde lejos, hay que ir allí. Si el gobernador civil quiere vivir bien, tampoco puede meterse en líos muy grandes, pero lo que nunca van a poder hacer es reemplazar al gobernador civil. Echarlo o poner a alguien de su cuerda. Hay montones de libros escritos en miles de monografías. Cuando me den pruebas. Fauvereik,
publicó en un libro que se publicó solo en inglés, que habían destituido a un hijo de Camilo Alonso Vega, al yerno de Camilo Alonso Vega, que era gobernador civil en Cádiz, porque los cosecheros le quisieron echar. Problema, no hay nota al pie. O sea, esto se lo contó alguien a Foberter cuando estuvo por allí. Y luego lo han reproducido un montón de bibliografías. Lo siento, lo primero que hay que comprobar, porque tampoco da fecha, es eso en qué año pasó. Y que tuviera algún yerno, Camilo Alonso Vega, que efectivamente fuera gobernador civil y además de Cádiz. Pues no. Es no. No hubo ningún yerno de Camilo Alonso Vega de gobernador civil en Cádiz. Es como le contaron a Nico García Ramos en Palencia cuando hizo su trabajo, entrevistó al franquista de turno, como hemos hecho todo, y entonces otro le cuenta, no, pero a mí me destituyeron porque a mí doña Carmen Polo no me podía ver. Y probablemente la verdad que doña Carmen Polo no le podía ver, si es que le vio más de 2 veces en su vida. Pero ¿qué tendrá que ver esto con... ¿Alguien se cree en serio que doña Carmen Polo va a llamar a Luis Rodríguez de Miguel o a verse con él para decirle me cambias al gobernador civil de aquí porque pues se me iba a volver por allí de visita en 10 años? Es como decir, no hay criterio político, es todo... No. Entonces, yo creo que clientelismo hay, redes locales hay, tráfico de influencias hay, pero no funciona al nivel de que desde abajo se pueda controlar al de arriba. Al de arriba se le puede, en una palabra, joder. Eso sí, hacerle la vida imposible y que lo acaben cambiando. Pero tú no vas a decidir que bien. Es decir, en Cataluña los falangistas se cargan, porque es así, los falangistas, se cargan al primer gobernador civil, César González Oliveros. Pero ninguno de los falangistas barceloneses que aspiraban a ser gobernador civil de Barcelona se va a quedar con el cargo, es feo, ni hablar. Y eso uno de ellos era Mariano Calviño de Saucedo, que llega a ser uno de los 40 de... ¿Qué hace el gobierno? Bueno, en fin, no ha sabido dirigir su gobierno civil, lo quitamos y ponemos a otro que sí sepa. Y llega Correa Berliso y se hace el amo, oye, el amo absoluto de todo aquello. Que la gente que hizo política antes de la guerra civil está vetada, yo estoy de acuerdo. Siempre que entendamos por hacer política no haber militado o haber sido el apoderado electoral en no sé qué, sino haber ocupado un cargo. Un cargo no necesariamente elegido, sino haber formado parte del equipo dirigente del partido en ese lugar. Esos son los que están vetados. Porque esas personas tienen rey. Y ponerlas a ellas implica que te comes la red enterita. Mientras que puedes, en cambio, seleccionar por arriba algún tipo suelto, o a los que están abajo, digamos, militantes de base, por decirlo de una manera rápida y tonta. Porque estos, bueno, son trasladables sin equipo alrededor, de uno en uno, en fila y casi calladitos. Porque en Cataluña, el partido político que más veces aparece en cualquier ayuntamiento con número de concejales es la Lliga Regionalista de Cataluña, es decir, los catalanistas conservadores. Pero nunca, nunca, nunca se trata de individuos que destacaran ni siquiera en su pueblo. Que reciclan un montón de gente por abajo. Y es claro, están contentos, porque si hubiesen seguido en condiciones democráticas normales, esos tipos hubieran tardado mucho en ser concejales o en ser lo que fuera. Y abandonan con armas y bagajes, se van a Falange, en fin, dicen y hacen cosas de las que después algunos se van a avergonzar, y cuando llegan los años 60, si siguen vivos, de repente recuerdan que vuelven a ser catalanistas. Es genial. Por eso te cuentan, cuando los entrevistas, ellos en realidad eran disidentes infiltrados.